Muy buenos días, queridos alumnos de quinto grado. Nuevamente juntos a través de este medio, pero ya no con un razonamiento verbal, sino con un curso muy importante que es la literatura. Ah, qué bonito, ¿no? Literatura, el arte de hablar a través de la palabra, de expresar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, ¿verdad? Pero así como queremos utilizar la literatura para hacer estas expresiones, empecemos nuestra oración ante Dios, dándole gracias por todo su amor y su bendición que derrama sobre cada uno de nosotros. ¿Sí? Muy bien. La literatura. ¿Qué es la literatura? Como les decía, la literatura es un arte. Es un arte que va a utilizar la palabra como un medio de expresión. Y lo va a hacer a través de una obra literaria. ¿Sí? Su finalidad es que el autor, o sea, el emisor, quiere transmitir sus ideas, sus pensamientos hacia el receptor. ¿Y quién es el receptor? Va a ser el lector. Y quiere enviar un mensaje a través de su obra literaria. Muchos son los peruanos que han participado en este gran arte que es la literatura. Y lo más conocido, lo que más destacan son pues Manuel Asensio Segura. Quien no conoce su obra Ñacatita, de la señora Chismosita, ¿verdad? Vamos a ir conociendo poco a poco. Felipe Pardo y Aliaga. Carambas, un viaje, o el niño Goito. Ricardo Palma Soriano, las famosas tradiciones peruanas, que viene a escribir las cosas que han pasado durante el tiempo colonial. José Carlos Mariátegui, ese fue un autodidacta, solito aprendió a leer los 7 ensayos de la realidad peruana. Manuel González Prada, mi amigo Braulio, escribió muy bonito ese cuento. También tenemos a Enrique López Albújar, tuvo un compendio de cuentos andinos. Clorinda Mato de Turner, ella tuvo otro nombre que poco a poco vamos a ir aprendiendo. José Santos Chocano Gastadoni. Abraham Valdelomar Pinto, quien no conoce a este autor, ¿verdad? Con su famosa obra El Caballero Carmelo. Esa es la obra que más destacó y tiene muchas obras más, estos son cuentos, perdón, y luego también tiene obras. César Vallejo Mendoza, también tiene muchas obras este señor. Ciro Alegría Bazán, ¿quién no lo conoce? José María Arguedas Altamirano. Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro destacó mucho con La Palabra del Mudo. Era una obra, un compendio de cuentos. ¿Y por qué La Palabra del Mudo? Decía. Porque a través de esos cuentos hacía él expresar a los marginados, a la gente de los pueblos más escondidos del Perú. Por eso dice La Palabra del Mudo. Y por último, pues tenemos a Mario Vargas Llosa, este señor peruano que resaltó ganándose el premio Nobel en el 2010. Premio Nobel de la literatura, ¿no? Muy bien. Entonces, mire, qué bonito. ¿Quién no conoce, dígame, la obra de Abraham Valdelomar Pinto, El Caballero Carmelo? Este cuento, porque es un cuento, trata de un gallo, ¿no? Empieza que cuando Roberto, el hijo mayor de una familia, se había ido a estudiar de Piura, de su pueblo, a Lima. Pero después de su larga ausencia, que su familia estaba triste, regresó en un hermoso caballo, a caballito de palo, regresó a su pueblo. Y cuando llegó, la familia se alegró muchísimo. A todo el mundo entregó regalos. Y el papá le dice, Roberto, ¿y tú te olvidaste de mí? No, papá, jamás me olvidaría de ti, le dice. Y le entrega un hermoso gallo.
Eso fue lo que impactó. A todos les encantó el gallo. Y le pusieron Carmelo, ¿no? ¿Y por qué le ponen caballero? Porque ese gallo andaba así, pues todo, ya medio elegante. Va a ser un caballero, el caballero Carmelo. Era el engreído de la casa. Y cuando le llevaban porque era un gallo de pelea, siempre ganaba. Estaba victorioso. Pasaron 3 años, y ya pues Carmelo ya estaba, ya no, pues es un joven, un galán. Ya estaba ya cansadito. Hasta que un amigo del papá de Roberto le propone una pelea. Después. Y había otro gallo, Anfiloquio, que se llamaba Anfiloquio. Le tenía cólera al caballero Carmelo, porque ya como se cree, como que ya se cree el caballero Carmelo. Y yo, carambas. Bueno. ¿Cómo se puede decir? Se ponen de acuerdo y organizan una pelea con el caballero Carmelo. Pero la familia decía, pero no, ya él está ya viejito, ya no puede pelear. Y el papá no, porque el papá decía, no, ese es un gallo que tiene que pelear. O el gallo de su amigo que se llamaba Ajiseco. Bueno, se da la pelea. Y Ajiseco pues era joven, estaba en toda su juventud. Y Ajiseco ya estaba viejito. Se da la pelea. Y le daba, el Ajiseco le daba de alma al caballero Carmelo. El caballero Carmelo ya parecía que ya. Y todo el mundo había apostado al Ajiseco. Porque decían, ¿cómo voy a apostar al caballero Carmelo, que ya es un gallo viejo, al Ajiseco, que es un gallo joven, robusto? Ya. Cuando ya estaba en la última, el Ajiseco ya estaba ya celebrando su victoria. El caballero Carmelo se para y clava su pico en el cuello del Ajiseco. ¡Pla! Una estocada. ¡Cla! Y muere el Ajiseco. Gana el caballero Carmelo, pero que se queda mal herido. Que a poco tiempo también muere. Hay un mensaje. ¿Te das cuenta cuál es el mensaje? Que uno nunca debe rendirse. Uno siempre tiene que pelear hasta el final. Y no importa la edad. Ahorita estamos atravesando todo eso del virus, esa pandemia. No nos debemos dar por vencido. Dice la palabra también de Dios, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si un gallo, un animal, un gallo que estaba ya, todos lo daban por muerto y vencido, se paró y clavó su última estocada. Venció. Entonces nosotros como seres humanos, ¿por qué no? Tarea. Vas a escribir, aparte de poner eso en tu cuadernito, vas a hacerme un pequeño resumen de este cuento. El caballero Carmelo. Entonces, ¿quién es el autor del caballero Carmelo? Buscamos acá. Clorinda Mato de Túnez, José Santos Chocano, Abraham Valdelomar Pinto. Resumen. Y luego vas a ilustrar. ¿Sí? No te olvides. Tuvo su coraje. Era un gallo valiente. ¿Quién llega? De Lima Piura, ¿quién llega? El hijo mayor. ¿Cómo se llamaba el hijo mayor? Roberto. El gallito que le tenía cólera a Carmelo, ¿cómo se llamaba? Anfiloquio. Y Ajiseco, como era joven, se creía, ¿verdad? Ya estaba ya por darse él mismo, ya festejando de que ya había triunfado, lo había vencido al caballero Carmelo. No hay que confiarse, no hay que ser pretenciosos. Estaba ya el caballero Carmelo así, tirado, hasta que dijo no. Se paró, clavó su última estocada y venció. Quedó herido, sí, pero la luchó.
Y eso es lo que debemos hacer. Lo debes hacer tú, lo debo hacer yo. Luchar, nunca darnos por vencidos. ¿Sí? Qué bonito, ¿eh? Qué bonito es la literatura. Y la literatura también puede ser oral, no solamente escrito. Recuerda, por favor. Además, una obra literaria o un cuento debe ser emocionante, debe ser animoso para que cuando el lector lo esté leyendo, viva, se emociona, se inmiscuye en la lectura. Por eso dice, si quieres aventura, lánzate a la lectura. Y si una obra literaria es emocionante, y si una obra literaria te llama la atención, uno se inmiscuye, nuestra imaginación vuela, ¿verdad? Entonces, apliquemos esto. Apliquemos sobre la literatura, que es un arte que utiliza la palabra como medio de expresión. Ojo, la literatura puede ser también escrita, puede ser hablada o también puede ser cantada, como los yarabíes, que es cantado. Los poetas, hablado, ¿no es cierto? Cuando vas a declamar una poesía, el Día de la Madre, por ejemplo, le recitaba una poesía a tu mamá. Va a venir el Día del Padre, también hay que preparar otra poesía. Entonces, chicos, no nos olvidemos. Reforzando, el caballero Carmelo. Llega Roberto, que se había ido de su pueblo, se había ido a Lima a estudiar. Y llega, ¿en qué llega? En un hermoso caballo, ¿no? Tacatán, 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 a caballito de palo, llega en un hermoso caballo, trayendo regalos a todos. Y al último quien entregó el regalo fue ¿a quién? ¿A quién entregó? A su papá. Muy bien. Porque papá preguntó, ¿y a mí no me vas a regalar nada? No, papá, claro que sí. Y le dio ¿qué le dio? Su gallo. Y desde que llegó, fue el engreído de la casa. Y le pusieron el Carmelo, ¿verdad? Y como parecía pues realmente un galante ese gallo, bien hermoso, caballero Carmelo. Ganaba siempre. Pasó 3 años. ¿Y con quién peleó? A ver, respóndete. Peleó con Ají Seco. ¿Quién ganó la pelea? Perdón, la pelea. La emoción. Pelea. Pelea es que nos dan un latigazo. La pelea. ¿Quién lo ganó? Lo estaba ganando Ají Seco. Se sentía victorioso, ya pretencioso. Pero finalmente perdió. ¿Por qué? Porque el Carmelo no se dio por vencido. Y eso es lo que debemos hacer. Nunca darse por vencidos. Y recuerden, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Que Dios me los bendiga.